La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde a estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico del libro de Primera de Juan con palabra de oración. Bendito Señor, gracias te damos porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra una vez más. Gracias por porque nos permites tener los sistemas electrónicos, Señor, y comunicarnos a través de ellos. Te pido y te suplico, Señor, que tú hables a nuestros corazones el día de hoy, a nuestra mente, que podamos entender con claridad, Señor, tu palabra. Guíanos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien traiga la enseñanza esta tarde. Y agrádate también, Señor, de los cantos con los que te queremos alabar. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Es hermoso interceder por los hermanos, es hermoso interceder por personas que no son hermanos. Espero que usted lo haga con frecuencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a haciendo preguntas, contestando preguntas, ¿verdad? Y la pregunta del día de hoy se la leo en lo que usted la ve ahí en la pantalla. La pregunta del día de hoy es un tanto interesante. Ya la he contestado de alguna manera, pero nuevamente salió y la vamos a volver a atacar. Se llama ¿por qué los cristianos mandan al infierno a los homosexuales, pero no a los que comen puerco o cerdo? Qué pregunta, ¿verdad? Y esto es debido, hermanos, quiero que usted entienda que estas preguntas siempre van a existir. Siempre van a existir. Ahorita, por ejemplo, puede ser que usted lo está leyendo acerca de la homosexualidad, porque hay un gran alboroto en todo el mundo acerca de la homosexualidad, ¿verdad? Pero puede ser que usted lo lea acerca de un hombre que tiene varias mujeres, o una mujer que tiene varios hombres, o un hombre que se quiere casar con una jovencita de 9, 10 años, y usted todas estas ideas se pueden aplicar. ¿Por qué los cristianos mandan a esas personas al infierno? Y luego buscan alguna otra cosa en la Biblia y dicen, ¿y por qué a estos no? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Así es que lo primero que vamos a contestar es lo primerito y lo más básico. Es lo más básico, y para eso no tengo que ir a ninguna parte de la Escritura. Dice, ¿por qué los cristianos mandan al infierno a los homosexuales? Ahí nos vamos a detener. Vamos a dividir esta primera pregunta en dos partes. La primera es, ¿por qué los cristianos mandan al infierno? Amigo, hermano en Cristo, quiero que te quede clarísimo, absolutamente claro. Los cristianos no podemos enviar a nadie ni al infierno ni al cielo. El cristiano es un pecador que está en un proceso de santificación en la tierra y no tiene ningún poder para decidir. Solamente hay uno que es el que decide quién entra al cielo y quién es lanzado al lago de fuego eterno. Y ese es Dios Todopoderoso, el soberano, único y soberano Dios. Es el único que puede decidir. Por tanto, no es válida esta primera parte de la pregunta. El que digan que los cristianos, que nosotros los cristianos los enviamos, los enviamos al infierno. Ok, entonces no es válido, el cristiano no tiene esa autoridad, y un cristiano que ha estudiado su palabra también sabe que él no tiene que andar por ahí por las calles o los medios de difusión ahora, ¿verdad? En las redes sociales, diciéndole a la gente que van a irse al infierno. Claro, esa no es nuestra posición. Que le quede bien claro, hermano, amiga, cristiano que nos ve. No es su posición ustedes andarle diciendo que se van a ir al infierno.
Su posición bíblicamente es predicarles el evangelio. Esa es su posición. Esa debe de ser su posición. Predicarles el evangelio. Ahora, aquí la pregunta es bien directa y nos habla de un pecado específico y nos dice que por qué los queremos mandar al infierno. Entonces ya aclaramos que nosotros no somos quien mandamos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Bueno, dijimos que Dios Todopoderoso, porque Él es el único y verdadero Dios, el soberano, y Él es el que va a estar en el gran juicio. El único, cuando usted entregue este cuerpo, su espíritu va a estar en presencia misma del Señor, y ahí usted va a ser evaluado solamente por una decisión única, y es si usted aceptó a Cristo como su Salvador. No si usted fue homosexual o no, no si usted fue ladrón, no si usted engañaba a su esposo o a su esposa, no. Absolutamente por ninguna otra, solamente si usted aceptó o rechazó al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, esa es la única manera en que usted puede ser lanzado al lago de fuego eterno, conocido como infierno. Ahora, ¿a qué se refieren, creo yo, las personas que hacen esta pregunta? Se refieren más bien a por qué los cristianos tienden a juzgar muy duro y ser muy duros con los homosexuales, pero no con las personas que comen cerdo. Bueno, vamos a ver la Biblia. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Vamos a entender, la intención es con estas citas que le voy a dar, es que entendamos qué tan serio es para el Señor este pecado del homosexualismo. Y ahorita regreso a continuar comentando acerca de esto. Capítulo 6, versículos del 9 y 10. Dice la palabra del Señor así. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate bien, no erréis. Y ahora viene una lista de personas que no van a heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese usted claramente, no solamente dice que los que no van a entrar al cielo van a ser los homosexuales. Si usted puso atención, nos dan una lista y esta lista no es específica que solamente los que cometen estos pecados. Solamente es una lista ejemplo de aquellos que no van a entrar. Entonces, entre ellos se encuentran precisamente los homosexuales. Ahora usted note que el escritor de 1 Corintios, el apóstol Pablo, hace una división en el homosexualismo. Quiero que ponga atención nuevamente. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay una categoría en el homosexualismo de afeminados. A veces en el español lo usamos indistintamente, pero no, la Biblia dice que es otra versión. Es otra versión, otro tipo de pecado, el afeminado. Usted tal vez ha conocido a alguien que actúa como homosexual, pero no lo es. De hecho, yo conozco a alguien, ¿verdad? Que es médico y todo esto, y lo vas a tener que cancelar porque si no, no nos va a dejar. Y actúa y esto afeminadamente, pero es casado y tiene hijos. Entonces, aquí la Biblia nos hace esta definición, esta separación clara, ¿verdad? Que en los afeminados, los idólatras y los fornicarios, ¿verdad? Ni los que se echan con varones. Ahora usted ya entendió, la Biblia es clara, es clara. No da lugar a que, no, es que hay una mala interpretación, es que eran otros tiempos. No, hermanos. Por ahí hay personas que defendiendo este punto porque ellos practican este pecado o están de acuerdo con los que practican este pecado, en que dicen que eran otros tiempos y que por eso ahora ya no se, no es válido eso. No, hermanos, no. Recuerde que la Biblia fue escrita
y ha sido reescrita, no reescrita de los escritos, sino copiada de los mismos manuscritos muchas veces, y nunca ha cambiado nada. Por lo tanto, esto es algo que es serio, y el Señor ha permitido que esté aquí y lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ya leyó esta lista. Entonces, le aclaro nuevamente. No solamente los afeminados y los homosexuales no van a entrar al cielo. Realmente la lista que nos está dando aquí el apóstol Pablo es todo aquel que practica estos pecados. Ahora recuerde una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicarlo. Cometer es que usted una vez lo hizo, probablemente dos, pero usted no es algo que hace constantemente. Porque cuando usted lo hace constantemente, entonces ya usted lo está haciendo con conocimiento y lo está planeando. Cuando usted comete un pecado, tal vez en el momento usted se dejó llevar por las circunstancias de lo que sea, de insultar a alguien cuando usted iba manejando, de darle un cerrón a alguien cuando usted normalmente no es lo que hace. Pero cuando usted se da cuenta y dice, ay Señor, perdóname, me arrepiento porque acabo de hacer algo que no debí de haber hecho, no me debí de haber comportado así. Cuando usted ve una modelo semivestida en las redes sociales y usted la ve por más de X tiempo y usted empieza a imaginarse cosas, son pecados que usted normalmente no hace, quiero pensarlo, salvo que usted intencionalmente entre a la red buscando ese tipo de cosas. O hombres, varones, porque ahora también las mujeres ven ese tipo de cosas. Entonces, eso es practicar el pecado, cuando usted lo hace constantemente con conocimiento de causa y usted está buscando hacerlo. Eso es practicar el pecado. Todos los que practican el pecado no van a entrar a los cielos, porque aquel que practica el pecado no está arrepentido de haber pecado contra el Señor. Bueno, entonces ya le di un ejemplo de que no solamente ellos no van a entrar, para que usted vea. Todavía no vemos lo del cerdo. Ahorita vamos a atacar lo del cerdo. Vamos a continuar viendo este problema. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1 también, versículos 9 y 10. Ahí le da hacia adelante. Versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor así. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Para qué fue dada la ley? Para todo aquel que la infringe. En la ley que se incluye precisamente el homosexualismo, lo acabamos de ver. Bueno, por último, vamos a ver uno más, Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice de esta manera. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y esta misma orden se nos da nuevamente en Levítico 20:13. Ahora, ¿por qué le leí un pasaje del Antiguo Testamento? Porque por ahí hay personas que les digo que están de acuerdo con la práctica de este pecado, que dicen que este solamente es un pecado que se mencionó en el Nuevo Testamento, que nunca se mencionó en el Antiguo Testamento. Y no, es claro, en el Antiguo Testamento, en la ley, en las ordenanzas, también fue mencionado este pecado, por eso se lo quise leer de Levítico. Ahora, por último, para acabar de ver y ahorita vamos a lo del cerdo. Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 7. Se va hasta Apocalipsis y luego le da al principio de Apocalipsis, y el libro que está antes de Apocalipsis, ese es Judas. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, vea usted lo que dice.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quiénes son Sodoma y Gomorra? Usted sabe que Sodoma y Gomorra eran ciudades donde se practicaba el homosexualismo y toda inmoralidad en un grado extremo, al punto en que dice que subió al Señor y decidió exterminarlas con fuego. De ahí viene que actualmente todavía algunas personas, para referirse a los homosexuales, les dicen que son sodomitas. O cuando dicen que abusaron de alguien, dice los sodomizaron. Utilizan estos términos porque viene precisamente del término bíblico. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, algunas personas, como le digo, siempre buscan excusas. Bueno, dice, esto lo dice acerca de hombres. La Biblia solamente habla acerca de hombres. No, esto aplica a los dos géneros, al masculino y al femenino. Si la mujer tampoco le está permitido practicar este tipo de cosas. Y aquí por eso dice precisamente los que hacen cosas contra naturaleza. Ahora, a contra naturaleza van muchas cosas, hermanos. Y no lo quisiera decir en público, pero algunas personas que se instruyeron o vieron pornografía, lo voy a decir de esa manera, antes de estar casados, luego quieren tener prácticas con su esposa usando vasos que no son los apropiados. Y esto también va contra la naturaleza. También va contra la naturaleza. Entonces, aquí dice que ellos no, eso no se debe de practicar. No se debe de practicar. Por último, para terminar esto, vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, capítulos 26 al 27, dice de esta manera. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora, ¿por qué es esto? Fíjese bien, este es el resultado de un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No sé si usted ha tratado con algunas de estas personas. Y es lo que está sucediendo en este mismo punto, en este mismo momento, en este país, en los Estados Unidos de América. Los que defienden este movimiento de estas personas creen que son más inteligentes que todos los demás y que sus razonamientos son los únicos y que son los válidos. Incluso este tipo de personas se sienten las más inteligentes y cuando sus puntos no son aceptados, se vuelven violentos. Lo acabamos de ver ahorita con la persona que asesinaron. Bueno, ¿cómo llegó a este punto? Porque conociendo a Dios no le glorificaron, escucharon de Dios, sabían de Dios, pero nunca le aceptaron como Dios. No que Dios dejó de ser Dios, no le aceptaron como Dios, no le quisieron a recibir como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ese es el problema. Sienten que en sus corazones que ellos son mejores, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se da cuenta? Todo empieza con negar a Dios. El segundo punto de negar a Dios es que ellos se envanecen. Y luego el otro punto es que entonces, ¿qué? Su corazón se vuelve necio y entonces es entenebrecido. Para que usted lo entienda de otra manera, se le convierte el corazón de piedra.
Y por eso es que usted, cuando usted trata de hablarles a estas personas y convertirlos al evangelio, son duros, no reciben y se burlan de usted y le dicen majaderías o de plano o nada más le dicen que no quieren saber nada, que se haga a un lado porque ellos ya están entenebrecidos. Continúa el apóstol Pablo en Romanos diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vea usted qué cosa, es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. En español en español de México, tenemos un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Exactamente, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? Empezaron a idolatrar incluso a la naturaleza. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora ya usted entiende, el homosexualismo no nada más es de que un día se le ocurrió que a alguien que le gustaba a la otra persona del mismo género. De acuerdo a la Biblia, en la primera carta de Corintios, todo vino cuando la persona empezó a negar a Dios. Y por eso es que hay esta controversia tan grande en el ámbito cristiano, en el que cómo puede haber iglesias que permiten que sus líderes sean de este tipo de personas, que los pastores y esto. Yo no digo que no los reciban, hermano. En toda iglesia debe de recibirse a todas personas, a todas las personas, porque todas las personas tienen el mismo derecho de escuchar el evangelio. Y yo le aseguro que todos los pastores queremos predicarle a todos, a todo el que quiere escuchar. El problema está en que esta viene haciendo un resultado de haber negado a Dios y de entenebrecer su corazón. Ellos mismos lo provocaron. ¿Qué cosa tan más triste? Vea usted, la Biblia lo dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, ¿verdad? Por eso, Dios también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Escuche bien, usted lo ve ahora, lo escucha en predicadores. No, la Biblia no quiere decir, están cambiando la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque hicieron todo esto, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Con negar a Dios y vinieron una tras otra. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hermanos, aquí es a lo que yo me refería hace rato, que yo le dije que usan vasos que no son apropiados. Hay proceso natural para las relaciones sexuales en un matrimonio y hay procesos que no son naturales. No se deje llevar por el mundo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, fíjese bien, la Biblia es tan clara, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora usted se pregunta, ¿cuál es la retribución? ¿Cuál es el pago? Porque dice que recibieron el pago debido a su extravío. Hay muchas consecuencias de personas que han practicado esto, que tienen consecuencias. Una de las consecuencias más grandes fue el SIDA, y es el SIDA. El SIDA ahora ya no es tan público, hermanos, ya usted no escucha mucho de ello, pero las personas se siguen enfermando de SIDA. Lo que pasa es que ahora hay medicamentos muy potentes para controlarlo, pero las personas nunca se curan del SIDA, lo controlan e igualmente van a morir de SIDA, o en inglés le dicen el AIDS, ¿verdad? Nunca. Esa es una consecuencia del homosexualismo. Y eso ahora se ha transferido, desafortunadamente, por transfusiones de sangre y por otras cosas,
a personas inocentes que no tenían nada que ver, ¿verdad? Bueno, esa es una. La otra es, como usan vasos inadecuados, ahora las personas ya muchas veces ya no tienen retención para ir a hacer del número 2 y hacer popó. Y se les empieza a salir porque han usado los métodos inapropiados. El Señor lo dice claramente. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución y debida a su extravío. Ahora, ¿por qué le leí todo esto? Realmente vino siendo una predicación corta para el tipo de predicaciones que yo doy. Porque yo quiero que usted entienda cuánta énfasis le pone el Señor a este pecado. Es un pecado muy serio. Es un pecado muy serio. Y ahorita en nuestro estudio bíblico yo quiero que usted también ponga atención, porque vamos a hablar, cuando lleguemos a la primera carta de Juan, acerca de los pecados. Este pecado es tan serio que el Señor desde el Antiguo Testamento y ahora lo trae hasta el Nuevo Testamento. Y dice, no, esto no pasa de moda. Sigue siendo algo que yo no tolero, no acepto. Es perdonado, y esa es la parte más hermosa. Esa es la parte más hermosa, amigo, amiga, que nos ves. Si tú estás batallando con este tipo de pecado, si tú practicas este pecado, no es que el Señor te está desechando, no es el fin para ti. Tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón al Señor y dejar de practicar este pecado. Y entonces el Señor te va a volver a restablecer con un corazón de carne. Tu vida va a ser, muchos han rehecho su vida, muchos que han aceptado y reconocen que se equivocaron, que pecaron contra el mismo Dios. Es que no creas que este es el fin para ti, no. Puede ser este momento puede ser el inicio de una nueva vida sin cargas, porque ahora el Señor te perdona tu pecado. Fíjate bien, no necesitas que un sacerdote te perdone, no necesitas que un pastor te perdone, que nadie más te perdone, con que Dios te perdone. Eso es lo más hermoso, porque recuerda que entonces vas a ser aceptado en el cielo cuando tu nombre sea inscrito en el libro de la vida eterna. Bueno, es que vimos todo lo que abarca, ¿verdad? Lo que es el homosexualismo y que por qué no entra, es un énfasis, dije, muy grande. Ahora, ¿cuántas veces se nos habla del puerco? Bueno, del puerco sí, hermanos, solamente se nos habla una vez en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento prácticamente se nos libera de comer el puerco. En el Antiguo Testamento solamente se menciona en Levíticos 11, 7, 8. Vaya usted a Levítico 11. Le dije Levítico 11, 7 y 8. Dice la palabra del Señor así. También voy a leer desde algunos versículos anteriores. De hecho, voy a empezar en el 11:1. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. Le tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, le tendrás por inmundo.
De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos ni su cuerpo muerto, no los tendréis, los tendréis por inmundo. Ahora, ¿qué quiere decir inmundo? Quiere decir precisamente que estaban prohibidos. No los podían comer y cuando murieran no los podían tocar, porque entonces tenían que pasar por el proceso de limpieza, ¿verdad? Tenían que lavarse y pedirle al sacerdote que hiciera un rito por ellos y todo un rito. ¿Cuál era la intención de estas ordenanzas? Recuerde que todavía la medicina no estaba avanzada. El Señor dispuso estas ordenanzas por salud. El puerco usted sabe que no se puede comer, no sé si usted lo sabe. En algunos países todavía no está permitido comer puerco silvestre o puerco del que se cría en las casas. Le voy a explicar rápidamente. En México, que es de donde yo conozco, hay poblados donde los puercos se crían sueltos. El problema con que el puerco que se cría suelto es que el puerco come de todo. Yo no sé si usted lo sabe o no. El puerco se come también las ratas. Se llega a comer a sus propios lechones, le iba a decir en inglés piglet, a sus propios lechones. Llega a atacar a los humanos, se comen entre ellos, cometen canibalismo. Esto es un problema porque cuando son criados al aire libre, sin que los tengan en un corral, en un chiquero, ellos se comen la popó de las personas que se hacen popó en el campo. Y la popó de las personas que se hacen en el campo muchas veces viene contaminada con el cisticercos. Y a comérselo el puerco, él viene haciendo un parásito que se alberga en la carne del puerco, y cuando el humano se come al puerco, adquiere el cisticercos, y el cisticercos entonces entra al torrente sanguíneo y llega al cerebro o al corazón y lo mata. Cualquier otro órgano causa también muchos problemas, pero especialmente al corazón o al cerebro, y lo mata. Hasta hoy en día es un problema. Por eso le digo, muchas personas que están aquí en los Estados Unidos vienen de ranchos. Incluso ellos dicen, voy a ir al rancho, voy a ir al pueblo cuando van a México. No coma carne de puerco que usted no sabe si viene de un rastro y que viene inspeccionada. Si le dicen, el vecino mató a la marrana, ¿te acuerdas esa puercota que tenía, la mató y está vendiendo la carne? No. O va a hacer carnitas y las va a vender mañana. No, no coma. No coma. Esta era una de las razones por las que el Señor dijo que todos estos animales no podían comerse. Era para proteger a la población. Pero como usted se da cuenta, aquí no nos dice en ninguna parte que el que coma esto no entrará al reino de los cielos, como nos lo dijo del homosexualismo. Por tanto, alguien que comía esto, lo único que podía pasar es que se muriera de una enfermedad. Por eso tenía que pasar por el procedimiento de limpieza y que el sacerdote orara por él y hicieran eso, hicieran el otro. Y lo estaban observando. No era para ser aceptado en el cielo, no. Eran reglas sociales para protección de la sociedad. Así es que, si usted es de las personas que, con esto culmino, si usted es de las personas que está cuestionando que por qué los cristianos dicen que los homosexuales van a ir al cielo, que no deben de andar haciendo los cristianos, si alguien le pregunta, tal vez usted puede decir, la Biblia dice esto. Esto es lo que dice la Biblia. Enséñale, dígale que él mismo lea de la Biblia las citas que yo le di. Dígale, yo no digo, aquí, la Biblia lo dice. Mira, ¿lo quieres leer? Aquí dice. Usted no le diga que no. Dile, sin embargo, el Señor te quiere perdonar, como me perdonó a mí de mis pecados. Pero tampoco nos dice que alguien que come esto y esto no va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo importante. Es que por eso es importante que usted crezca espiritualmente. ¿A qué me refiero? Que en su iglesia usted asista a las clases de escuela dominical. Tal vez no haya clases de escuela dominical, como algunas iglesias están creciendo apenas. Pregúntele al pastor. Esta pregunta vino de unos hermanos de la congregación
que incluso no me dieron nada más esta pregunta, me dieron una hoja de preguntas, ¿verdad? Y eso me gusta mucho, porque quiere decir que están estudiando su Biblia, están buscando y quieren saber. Algunas cosas tal vez las oyen en el radio, las oyen, las ven en el internet y dicen, no, necesitamos saber la respuesta a esto, como es este caso. Entonces, para terminar, el comer puerco no era para ser lanzado al lago de fuego eterno. No es comparable. Era una falta, una regla social y podía costar solamente la vida del individuo, no la muerte espiritual en el infierno. Pero el cometer el pecado de homosexualismo, sí. El practicarlo, usted lo está viendo. Y como le dije, la práctica de cualquier pecado lo va a llevar al mismo punto, al lago de fuego eterno, la práctica. Pero si usted está dispuesto a arrepentirse de su pecado, dejarlo atrás, porque eso quiere decir arrepentirse, no volverlo a practicar, el Señor, y reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, el Señor está en la mejor disposición de perdonarle sus pecados y aceptarlo en el reino del Señor por la eternidad. Y de la misma manera que el Señor olvida mis pecados, olvidará también los suyos. Fíjese qué hermoso. Es que amigo, amiga, si es que tú estás en este problema, el Señor te da la esperanza, pero depende de ti, que le busques, que te arrodilles y que le pidas perdón, como lo hice yo con mis pecados. Es interesante esta pregunta, me estuve estudiando, meditándola, y bueno, llegué a este estudio. Ahora vamos a pasar a nuestro estudio bíblico, hermanos, en Primera de Juan capítulo 5, y con esto vamos a terminar precisamente nuestro estudio bíblico de Primera de Juan. Espero que usted esté disfrutándolo. Sí. Es donde Pedro a Pedro se le permite comer de todos los animales. Me pregunta mi esposa, para ustedes que no la escucharon, que yo dije que también en el Nuevo Testamento se hablaba algo acerca del cerdo. Y lo único es que cuando Pedro está dormido, tiene esta visión donde ve el manto bajando y el Señor él le dice, come, levántate y come. Y Pedro le dice, yo nunca he comido nada inmundo, Señor. Y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he llamado bueno. Así es que ahí el Señor levanta esta prohibición en el Nuevo Testamento, y ahora con las nuevas tecnologías que tenemos acerca de salud, nosotros ya podemos comer de todo, que le quede claro, de todo, excepto hay una sola cosa que usted no puede comer. Nadie debe de comerlo. Sin embargo, es una práctica muy común. La moronga. La moronga sigue siendo algo que no debe de comerse. La moronga es la sangre del animal. Yo siempre he dicho que la sangre debe ser derramada en la tierra porque es la vida del animal. Así es que yo no le recomiendo que la coma. No es saludable tampoco. Es que es su decisión, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Y es la última parte, le decía yo. Es un capítulo un tanto pequeño. Déjeme tomo tantita agua. Y espero que haya ido aprendiendo. Cuando usted estudie la primera carta del apóstol Juan, usted va a poder tener las herramientas necesarias. Escúcheme bien lo que voy a decir, para poder platicar con alguien probablemente que no acepta al Señor Jesucristo, no como Salvador, sino como Hijo de Dios, que no lo reconoce. Me estoy refiriendo a ciertos grupos específicos, entre ellos los testigos de Jehová, los mormones. Ahora, yo no le recomiendo que usted haga eso, que usted vaya buscándolos, es a lo que le quiero decir. Pero si ellos se acercan a usted, usted puede platicarles acerca de esto. Pero ellos también, probablemente su Biblia no va a tener estas citas, porque sus Biblias han sido
modificadas y modificadas. Esas sí han sido modificadas. Y según ellos dicen que sus Biblias están traducidas de diferentes rollos. Yo no sé de qué otros rollos, pero bueno, que nadie más las tiene, ok. Entonces, con esto usted tiene estos elementos para poder estar usted seguro. Esta carta le da a usted muchísima seguridad en muchos puntos. Y también para poder tener puntos de conversación con ellos. Escuchó bien, de conversación. No es para que usted los convierta al cristianismo. El único que los puede convertir al cristianismo es Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Lo único que usted puede hacer es decirle, esto es lo que dice mi Biblia en estas citas. ¿Lo aceptas? No, es tu decisión. Es tu decisión. Así es que ponga atención, por favor, ponga atención. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 1 y 2, para empezar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos estos libros, Señor, que han sido conservados por miles de años, que ahora, Señor, los tenemos en nuestras manos. Y sabemos, Señor, que no han sido modificados, porque si pudiéramos leer en hebreo, podríamos ir directamente a los rollos y leer exactamente lo que tenemos en español, en inglés, francés o en cualquier otro idioma. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de estas cartas, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender y almacenar este aprendizaje no solamente en el corazón, pero en la mente. Y que, Padre, que el Espíritu Santo nos haga hábiles para poder recordarlas cuando tengamos que tener alguna conversación con alguien que tiene duda acerca de estos temas. Ahora te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Hazme dócil a su guía y úsame, Padre, solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser solo, única y exclusivamente una herramienta en tus manos para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te pido y te suplico estas cosas. Amén. Bueno, usted puede darse cuenta que aquí tiene el primer cita que usted puede utilizar para una conversación con estas personas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces usted le puede hacer a la persona esta pregunta. Tú dices que eres testigo de... Entonces, ¿tú te dices hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo es su hijo? Porque es lo que nos dice el apóstol Juan. Ok, continúa. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo que nos está diciendo es, todo aquel que ama a Dios, ama también a su hijo, que fue el que fue engendrado por él, que es el Señor Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora déjeme aclaro un punto. El hecho de que Juan nos dice que el que fue engendrado es el Señor Jesús por Dios, no quiere decir que el Señor Jesucristo fue un ser creado. Quiere decir que se refiere al nacimiento como humano de Dios mismo, que viene siendo Jesús. ¿Usted entiende eso? Porque también nos dijo que al principio, cuando leímos, que el Señor Jesús, todas las cosas fueron hechas por Él, y en todas en ellas subsisten. Desde el principio, Apocalipsis, ¿verdad? Así es que tenga esto presente. Ahora, ¿cómo conocemos que amamos a Dios? En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el hecho de que usted ame al resto de la congregación, a sus hermanos en Cristo, es a quien se está refiriendo, o probablemente a sus paisanos, pero está refiriéndose a la congregación, va a ser resultado de que usted ama a Dios. Fíjese bien. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amar a Dios y guardar sus mandamientos se tiene que ver también reflejado
en que usted ama a los hermanos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta parte, hermanos, amigos, usted tiene que autoanalizarse como lo he hecho yo y lo sigo haciendo constantemente, porque hay veces cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo y en algunas ocasiones se atrae uno por lo del mundo. Vamos a ponerlo en algo sencillo que la gran mayoría fallamos en tener posesiones. Que un mejor carro, un carro esto, una casa así, que usted nómbrelo, ¿verdad? No, nosotros fallamos en esto, porque nos debemos de concentrarnos en amar a Dios, dice, porque es el amor que guardamos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros no tenemos estas cosas y no las debemos de buscar, se nos hace gravoso. Cuando nos invitan a la despedida de algún compañero y va a estar en un bar y la compañía va a pagar las bebidas y todos vamos y usted se recuerda de cuando usted andaba en el mundo, no, estaría bien ir con los hermanos, pero yo soy cristiano. Y entonces ya se le está haciendo gravoso. Y está el ejemplo de esta muchacha, ¿verdad? Trabajaba en esta oficina y tenía unas amigas que eran, pero calaveras las mujeres. Y todos los lunes llegaban platicando cómo se habían ido al baile, cómo habían tomado y se habían metido con los muchachos más guapos y esto. Y ella nada más las oía y se quedaba ahí agachada. Y un viernes la invitan, vamos, ¿por qué no te vas con nosotras? Que no sé qué. Ay, cómo me gustaría, pero no puedo, es que yo soy cristiana. Es que yo soy cristiana. Se le hacía gravoso. No, hermanos, guardar los mandamientos no se le debe de hacer gravoso. Y si se le hace gravoso, entonces hay por ahí algún problema, porque nos dice que es el reflejo del amor a Dios. ¿Entiende? Cuando usted verdaderamente ama a Dios, no se le hace gravoso dar su diezmo. No se le hace gravoso dejar de tomar, dejar de maldecir, decirle a las otras mujeres que no, decirle a los otros hombres que no. No se le hace gravoso. ¿Por qué? Porque para usted lo primero es el amor a Dios. Es lo que el apóstol Juan nos está transmitiendo con el versículo 3. Porque todo aquel que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo. ¿Cuánto se nos habla cuando estamos creciendo de que tenemos que ser vencedores? Ten una mente de vencedor. Incluso gente va y paga cursos carísimos para que ellos puedan salir adelante y ser vencedores en la vida. Y los papás, es que yo quiero que mi hijo esté bien preparado, que sea un vencedor. La Biblia dice, no tienes que hacer todo esto. Hay una manera muy sencilla en la que puedes ser vencedor. ¿Cuál es? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Oh. Entonces, si yo le hago esta pregunta ahorita rápidamente, sin que lo piense mucho, dígame, ¿de quién sabe usted que ha vencido al mundo o que es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? Pues el primero que usted diría sería el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijo a María que iba a llevar al bebé y que iban a nacer el Señor Jesús. Pero también es usted. Se refiere aquí al salvo. Fíjese. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahora ya lo hizo personal. Para poder vencer al mundo usted tiene que tener fe. ¿Fe en qué? En que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados y por los nuestros, que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida y que Él fue a preparar morada para nosotros, que Él es el único y verdadero Hijo de Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Esta es la fe que usted deposita en que Cristo es el Salvador. Vea. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí lo tiene claro. Entonces, si usted tiene una conversación con estas personas que dicen que son testigos de no sé quién y le dicen que aman a Dios pero no reciben a su Hijo y ahora dicen, ellos no pueden vencer al mundo.
Ellos no pueden ser vencedores. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? La Biblia completa nos habla acerca de esto. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Algunas ocasiones usted se va a encontrar con este grupo de personas y le van a decir: ¿de dónde sacas tú lo de la Divina Trinidad? La Trinidad no está mencionada en la Biblia, no como nombre de Trinidad, hermanos, no como nombre de Trinidad. Pero aquí usted lo puede subrayar y anotarlo en sus notas. Si usted alguna vez lo requiere, tiene que venir aquí a 1 de Juan 5, 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Así es que aquí es donde se nos explica claramente que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recuerde, el Verbo es el Hijo, son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, que el que yo le diga de los tres primeros, no es difícil de entender que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son testigos, ¿verdad? Los conocemos a través de la Biblia. Pero muchas personas, cuando llegan a este punto en el 8, donde dice: tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿a qué se refieren? Bueno, la primero que tenemos que entender entonces es que dice que dan testimonio. Testimonio es relatar de lo que usted vio. Eso es, usted está dando testimonio de lo que usted vio, lo que usted vivió. Entonces nos está diciendo que el Espíritu da testimonio. ¿De qué nos está dando testimonio? De que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu nos da testimonio porque es de la Divina Trinidad. Ahora, todo esto nosotros lo podemos encontrar, lo podríamos unir en Marcos 1:10. Marcos 1:10. Ahorita vamos, usted nada más téngalo en mente, Marcos 1:10. Porque nos dice, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Verbo, el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan: el Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, en Marcos nos da dos de estos testigos. ¿Cuáles son? El agua, hermanos. Fíjese, muchos se hacen bolas y dicen: ¿cómo el agua? No entendemos por qué el agua, no entendemos. Vamos a Marcos, ahora sí, Marcos 1:10. Ponga su dedo ahí para que pueda regresar rápidamente a Primera de Juan. Marcos. Marcos 1:10 nos dice de esta manera. Espero que usted se acuerde. Voy a empezar a leer desde el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuántos elementos tenemos de testigos ahí? El Espíritu Santo que descendió, Dios Padre que dijo: Este es mi Hijo amado. ¿Y quién nos falta? El agua. ¿De dónde venía subiendo? Del agua. El agua da testimonio que sucedieron estas cosas. Está dando testimonio. Ahora, usted por eso es que aquí nos dice: tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, ¿verdad? La sangre también entendemos que es cuando el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. La sangre que desde el Antiguo Testamento fue puesta en el poste de las casas para que no pasara el ángel de muerte, ¿verdad? Es la sangre que da testimonio. Y recibimos el testimonio de los hombres. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha
con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ok, ahora Juan hace esta retórica. Si ustedes reciben en las cortes testigos en algún caso y son humanos fallidos, pecadores como lo soy yo, eso es lo que está tratando de decir Juan. Cuanto mayor es el testimonio de Dios Todopoderoso, soberano, creador de los cielos y la tierra. Es mayor su testimonio. Es el punto que está haciendo en este versículo el apóstol Juan. El que cree en el Hijo de Dios, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora venimos ya, lo hacemos personal, el apóstol Juan. Dice, si tú crees en el Hijo de Dios, el testimonio vive en ti. Fíjate qué cosa tenemos. El testimonio tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, usted ha escuchado cuando yo presento el Evangelio y presento el plan de salvación, o lo invito a que usted se arrepienta de sus pecados. Yo le digo que el Señor es el que le puede perdonar sus pecados, que usted tiene que ser honesto y valiente para aceptar que usted es pecador. Pero vea usted, aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador, no solamente van a ser lanzados al lago de fuego eterno, sino que vea aquí, dice que están haciendo a Dios mentiroso, porque no creen que Jesús es su Hijo. Nuevamente, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Salvador, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vienen a morar en usted, recuerda, ¿verdad? El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Lo acabamos de leer en Marcos. Este es mi Hijo amado. No creen en el testimonio de Dios, lo están. Entonces, las personas que rechazan al Hijo están también diciendo que Dios es mentiroso. ¡Wow! Yo no sé quién se podría atrever a decirle eso a Dios. Supongo que hay quien. Sí, hay una señora, una pastora, que dijo que Dios le mintió a Adán y a Eva. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok. Muy, muy sencillo. Ahí no hay mucho que explicar. Aceptas al Señor Jesucristo como Salvador, vas a tener la vida eterna. No lo aceptas, no tienes la vida eterna. El apóstol Juan es muy claro. No hay más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, hermano, este versículo es directo y específico a los creyentes. Aquellos que en algún punto de nuestra vida, que creo que hemos sido el 100%, hemos llegado a dudar de nuestra salvación. Ahora, antes de continuar en esto, ¿por qué llegamos a dudar de nuestra salvación, hermanos? Porque llegamos a cometer pecado nuevamente. Volvemos a pecar. No que volvemos a practicar el pecado. Recuerde, le dije, son dos cosas diferentes. Practicarlo y cometerlo son dos cosas diferentes. Y cuando decimos, ¿por qué volví a pecar? ¿Por qué le fallé a mi Señor? Tal vez no tengo la salvación. Dice el apóstol Juan, no. Tú eres salvo porque has creído en el Señor Jesucristo y ahora tienes el testimonio en ti. Vive en ti, ¿verdad? Dios, para que sepáis que tienes la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna ya la tienes. Y esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, pareciera que el apóstol Juan da un salto y está hablando acerca de quiénes son salvos, cómo son salvos, y luego empieza a hablar de la oración.
no realmente no está dando un salto, sino lo que nos está diciendo es cómo alcanzar esa salvación. Aquel que pide, se le da. ¿Cómo debe de pedir? Fíjese bien que esto no lo dijo. Dice, y esta confianza tenemos versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Este versículo es antes al que dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto muchas personas utilizan estos dos versículos, sobre todo el segundo, el 15, para decir que Dios no está obligado a darnos lo que nosotros le pidamos. No. Le precede el versículo 14. Si usted pide conforme a su voluntad. La única manera en que usted puede pedir conforme a su voluntad es si usted está en una oración constante, usted tiene una relación con Dios y usted va a pedir cosas que al Señor le agradan, sin pensarlo, porque usted siempre está buscando agradar a Dios. ¿Me explico? Ese es el punto. Ahora, de estas cosas, ¿cuál es la más importante que usted pediría? Salvación. Por eso yo considero que no es que está dando un salto, está diciéndonos, si tú le pides salvación, el Señor te la va a dar. Y sabemos nuevamente, versículo 15, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Recuerde, le precede el versículo que dice, pidiendo de acuerdo a su voluntad. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, el único pecado de muerte, hermanos, que existe, el único pecado que no tiene perdón, es el único. Aunque a usted no le guste, el Señor, si el Señor quiere, Él puede perdonar a un asesino. Puede perdonar a quien Él quiera. Una mujer en algún punto de mi ministerio dejó de ir a la congregación porque yo dije que el Señor podía perdonar a un violador si se arrepentía de sus pecados. Yo no dije que lo ibas a dejar libre de la cárcel. No dije que merecía estar en la sociedad libre nuevamente. No. Yo dije que el Señor le podía perdonar sus pecados y aceptarlo en el cielo. Y ella se ofendió tanto y me dijo que ella no podía aceptar eso, que no podía regresar a una congregación donde se enseñara eso. Y se fue y nunca regresó. El Señor es soberano. Él perdona a quien Él quiera. Y eso es una gran cosa, hermanos. Es una gran cosa. Porque antes de ver el pecado en todos los demás personas, en mis amigos, en mis papás, en mis hermanos, en cualquier otra persona, yo veo mi pecado. Y digo, y el Señor me perdonó a mí. Gracias, Señor. Y qué bueno que le ofrece ese perdón a alguien más. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si el único pecado que no se perdona, le estaba yo diciendo y me fui, el único pecado que no tiene perdón es el rechazar al Señor Jesucristo como Salvador. Y este pecado es el único pecado que se juzga hasta el momento en que usted entrega el cuerpo. Mientras usted tiene el Espíritu en el cuerpo, usted tiene oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, arrepentirse de su pecado, arrepentirse de haberlo rechazado en algún punto de su vida. Pero una vez que el cuerpo cesa de existir y el Espíritu sube a la presencia del Señor, ya no hay más oportunidades. El pecado ahora ha sido hecho. Ya se consumó. Y ahora de ese no hay perdón. Ya no hay perdón. Ese es el pecado que no tiene perdón. Toda injusticia, ahora nos dice el apóstol que es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues ahora aquí entramos lo que yo les decía.
escuchó lo que dijo. El que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, practicar. Esa es la palabra clave. No lo hace constantemente, no roba constantemente, no va a las tiendas hasta robe y robe. No es un mentiroso constante. Eso es práctica, es hacerlo constantemente. Sabemos que el Hijo de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y aquí nuevamente el apóstol Juan nos da esta hermosa, nos recuerda algo tan hermoso. Usted no puede ser atacado por Satanás, nada más porque Satanás quiere. Recuerde la historia de Job. La única manera en que Job pudo haber pasado por tantas cosas tan horribles por las que pasó es porque el Señor le permitió a Satanás que zarandeara a Job. Recuerde cuando el Señor habla con Pedro, ¿verdad? Le dice, Pedro dice, Satanás ha pedido permiso para bofetearte. Las cosas que Satanás llega a hacer en nuestras vidas son las únicas que Dios permite que sucedan en nuestras vidas. Ahora usted va a decir, no, pero no, es que no, yo no quisiera, no. Pero Dios lo permite para que usted crezca en fe, crezca espiritualmente. Por eso es que lo permite. Y no quiere decir que lo está entregando a Satanás para que Satanás se lo lleve al infierno, no. Es presente para que usted crezca espiritualmente, ¿verdad? Entonces el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero y estamos en el verdadero. Ahora recuerde, yo le estaba hablando de la seguridad de la salvación y le dije, y nos dijo el apóstol Juan, que cuando vino a morar, el que mora dentro de nosotros es el que nos da la seguridad de tener la salvación. Bueno, aquí nos da precisamente más para tener, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Ahora, usted se va a encontrar con personas, o probablemente usted es una de ellas. Si usted es una de ellas, por favor, ponga atención. Que luego le dicen, oye, yo leo la Biblia y por más que la leo y la leo, no entiendo. Pero cuando tú me la dices, lo alcanzo a entender. Bueno, probablemente esa persona no es salva. El Espíritu no lo está llamando en ese momento. Porque aquí nos dice que Él nos da el entendimiento. Sin embargo, estos hermanos en Cristo que me dieron la lista de preguntas, me dice el hermano, el varón del matrimonio, dice, es que yo no entiendo cómo personas pueden malinterpretar la Biblia, usarla tan mal. Dice, como que no tienen temor. No es que no tienen temor, es que no tienen a Cristo y no la entienden. Porque cuando usted tiene a Cristo, Él nos da el entendimiento. Dice, pero sabemos que somos hijos de Dios y el mundo está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y así es como termina el apóstol Juan, ¿verdad? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente, este es el verdadero Dios. ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Juan? Que Dios y el Hijo son uno. Nuevamente, son uno. Y este grupo de personas que yo le digo, siempre lo van a querer negar. Una y otra y otra y otra vez. Es que sabemos que estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora yo le pregunto, probablemente usted nos está viendo por primera vez. Usted acaba de escuchar en este mensaje, en esta lectura,
lo que Jesucristo ha hecho por usted. Él quiere darle la vida eterna. Y quiero decirle algo más, muy interesante, por cierto. No es casualidad que usted está viendo este video por casualidad. Probablemente usted iba pasando por ahí y le salió y se quedó viéndolo. Quiero que esté seguro que no es casualidad. Dios le está dando una oportunidad de que usted aprenda acerca de su Hijo. Aquel que mora ahora en los cristianos como yo, le está dando la oportunidad de que también more en usted. Y por eso le dio a usted esas intenciones de quedarse a ver este video. Porque quiere que usted sepa que mientras usted viva y no le haya entregado su vida a Cristo, usted está destinado a ir al infierno. Pero ahora que usted ha visto este video, usted sabe que por sus pecados el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. El Hijo mismo de Dios, libre de pecado, pagó por sus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Su rostro fue destruido, la sangre fue derramada para pagar por unos pecados que Él no cometió. Por eso decimos que Él es el que nos rescata, nuestro Salvador. De ahí viene la palabra Salvador. Nos ha salvado de la muerte eterna. Y Él te invita el día de hoy a que tú le recibas como Salvador. Pero la única manera en que tú le puedes recibir es si tú eres una persona honesta contigo mismo, muy valiente, y reconoces que tus pecados han ofendido a Dios Todopoderoso. Le han ofendido tanto que tu vida tiene que ser lanzada al lago de fuego eterno. Pero Él te da la oportunidad el día de hoy a que en lugar de que tú vayas al infierno, el Señor Jesucristo pague por tus pecados. ¿Estás dispuesto a aceptarle como Salvador? En este momento yo voy a tener una oración. Te voy a dar los elementos que tú necesitas para pedirle al Señor que venga a ser tu Salvador. No que repitas la oración, solamente pon atención y utiliza los mismos elementos con tus propias palabras, pidiéndole perdón por tus pecados. Inclinemos nuestros rostros para hablar con el Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios y le decimos: bendito Padre Celestial, esta tarde he aprendido mucho acerca del Espíritu Santo y de Dios y del Hijo Jesucristo. Y yo quiero suplicarte, Padre, que me perdones porque he pecado contra ti. He cometido tantos pecados que no sé el número ya. Y estoy arrepentido porque entiendo ahora que cada pecado, Señor, te ofendió. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Padre Celestial, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Que me selles con el Espíritu Santo y que me hagas tuyo por la eternidad. No permitas que nunca más me aleje de ti. Te pido estas cosas en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga en algún punto de su vida esta oración y le entregue su vida a Cristo. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme, le doy algunos anuncios. El primero es que las hermanas Mujeres Victoriosas en Cristo ya tienen su fecha de reunión. Es el 23 de septiembre a las 9 de la mañana. Por favor, anótelo, 23 de septiembre a las 9 de la mañana, aquí en esta casa. Y también le quiero recordar que todos los días a las 7 de la tarde estamos teniendo la cadena de oración, pidiéndole al Señor que añada más personas que quieran crecer espiritualmente con nosotros o que lleguen a alcanzar la salvación junto con nosotros en la congregación. Y mañana 13 de septiembre saldremos a repartir invitaciones. Si usted quiere ir, por favor, contacte a mi esposa o contáctame a mí. No nos vamos a ver en la iglesia porque está muy lejos. Ok. Y solo tenemos un carro. Y bueno, también les quiero invitar a todos los que me están viendo que viven cerca de Aurora o que viven en Illinois y quieren hacer el viaje. El
el pasado mañana, domingo 14 de septiembre, vamos a tener un servicio al aire libre ahí en la iglesia 1205 de la 7th Avenue, 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois, a las 11 de la mañana. Y después del servicio tendremos un tiempo para convivir y compartir alimentos, antojitos mexicanos. ¿Qué le parece? 14 de septiembre, por favor, si haga lo posible por estar con nosotros, de visitarnos, conocer las instalaciones, conocerme a mí, a mi esposa, a los hermanos de la congregación, y quien quita y el Señor obra en su corazón para que usted también sirva junto con nosotros. Bueno, por el momento no tengo más. Vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa carta del apóstol Juan, que nos ha hecho entender tantas cosas, Padre. Te pido, Señor, por aquellos que han visto este video y que están pensando en tomar la decisión de seguirte. Señor, que no lo piensen mucho y que, Padre, prontamente podamos saber que se han entregado y te buscan. Asimismo, Padre, te pido por las actividades del domingo, que sea todo bien, que no tengamos ningún problema. Sigo pidiendo tu protección, Señor, para todos los hermanos en Cristo en este país que están pasando por estos tiempos de dificultades graves. Padre, protégenos de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a los planes que tú tienes para cada familia. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No se vaya, tenemos un comercial para usted. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.